nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta, Señor, tarde para poder ser edificados por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Imprégnanos de tu presencia y que tu palabra tome el mejor curso en nuestra vida. Señor, dispongo mi vida como vaso útil en tus manos para bendecir la vida de tu pueblo y para bendecir mi vida. Háblame también a mí como siempre lo haces y hable también al pueblo como siempre lo haces. En el nombre de Jesús, amén. Volviéndonos a Dios. Algo, hermanos amados, que hemos venido conversando en la temática del corazón dispuesto. La verdad que reconciliarnos con Dios es volvernos a Él. Dedicarnos a Dios, consagrarnos a Dios, es alguien que ya ha dispuesto su corazón para estar apegado a Él. Entonces, volvernos a Dios no tan solamente implica un área de nuestra vida, sino que implica muchas áreas de nuestra vida. Yo lo grafiqué en ese esquema con la siguiente frase y le puse: volviéndonos a Dios en todo y con todo. Porque la gente dice: yo me vuelvo a Dios en todo. Quiere decir que es una acción. Pero con todo, quiere decir con todo lo que tú tienes también te vuelves a Él. Eso implicaría también la honra que debemos darle a Dios con todo lo que Él nos ha dado, pero también implica las acciones personales para acercarnos al Señor. Entonces yo miraba este versículo en el libro de Joel, que, hermanos amados, hay párrafos en la Escritura que tienen que ver con tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro. Hay escritos como Mateo 24, Lucas 21, que tienen entonces, ¿verdad?, el día del fin, el tiempo ha llegado, el día terrible del Señor. Cada uno de esos días significa algo. Si usted pudiera graficarlo, nosotros deberíamos ascender como iglesia en el arrebatamiento, ahora que estamos en la quinta trompeta. Si usted empieza a visualizar los tipos de caballos, por ejemplo, que aparecen, usted ve también un caballo negro. El caballo negro significa todos los pleitos que tienen que ver con el petróleo. El petróleo es uno de los componentes esenciales en el conflicto también que se está suscitando hoy día en el Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos. Curiosamente, Venezuela, México, Irán son, hermanos amados, comerciantes de petróleo. Y Irán es uno de los proveedores más importantes de petróleo a China. Y el comercio de China, hermanos amados, usted sabe que es un comercio también muy fuerte en relación a las transacciones económicas con Estados Unidos. Ok, entonces hay párrafos en la Escritura que nosotros podríamos llamar. El otro día yo estaba en un programa desarrollando, ¿verdad?, una tarea, hablando de una enseñanza y hablando acerca de la contingencia. Entonces iban a hablar de la contingencia y yo vi que habían sacado un capítulo de la Biblia. Entonces mi comentario fue: ese capítulo no es para esta contingencia. Entonces me quedaron mirando y yo le dije: ¿por qué? Porque ese capítulo, cuando sea rodeado de los ejércitos y los reyes del oriente van a venir en contra de Israel, eso significa que es la gran tribulación. Entonces nosotros no podríamos situar ciertos capítulos bíblicos en otros escenarios, porque los capítulos bíblicos o la historia bíblica tiene un contexto. ¿Por qué me di esa tremenda vuelta? Porque el libro de Joel, uno tiene que tomar ciertos capítulos, pero también tiene que entender cierto contexto, si es escatológico o si es devocional. Yo quiero tomar este capítulo de Joel 2 ahora desde un ángulo devocional. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Ok. Entonces dice: por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí. Dice el Señor: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ponga atención a esta palabra.
con todo. Con ayuno. Conviértete con todo vuestro corazón, pero conviértete con ayuno. Conviértete con lloro. Conviértete con lamento. Verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Usted se da fija que dice la Biblia que el padre al hijo que ama lo corrige? Ok, le pregunto a aquel que es padre y que le ha tocado de repente corregir a su hijo y darle una palmada o llamarle la atención cuando son más chiquititos o más grandes. Los papás generalmente a veces cuando corrigen así de manera dura porque su hijo se merece la corrección, aparece esta frase: más me duele a mí que a ti. La verdad que yo corregirte a ti, hijo, me duele más a mí que a ti, porque yo no quisiera darte una palmada, yo no quisiera castigarte tu habitación, yo no quisiera quitarte esto, pero me duele, pero debo hacerlo. Entonces eso es lo que yo entiendo, que se duele del castigo, es decir, Dios no quiere castigarte, se duele, pero como eres su hijo, le toca corregirte, le toca direccionarte, le toca ajustar lo que tiene que ajustar. Ahora, bendito sea el Señor que es grande en misericordia. Porque la Biblia dice que porque yo no cambio, dice el Señor, es que ustedes no han sido consumidos. Gracias a Él que Él no cambia. Y su esencia es ser fiel. Su esencia es ser misericordioso. Gracias a Dios que no cambia, porque a la hora que Él cambiara así, como cambia el hombre, ya otra historia le hubiese acontecido a usted. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted diga dentro de su corazón: yo lo sé, Señor. Si no fuera por tu misericordia, ya estaría otra cosa, otra historia roncaría acá. Ahora, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Eso me da la idea que algunos no se convierten a Dios de todo su corazón. Como que se convierten a Dios con una parte de su corazón. Usted lo puede encontrar graficado en la Biblia, como dice: e hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, pero no de perfecto corazón. Y aunque hizo lo bueno delante del Señor, no llegó a completar completamente su corazón para el Señor. Cuando el Señor le dice al pueblo: yo les doy la tierra prometida, entren y conquístenla y quiten los que están ahí. Y el Señor le dice: y preocúpense de raer de la tierra al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, hermanos amados, no me acuerdo, todos los eos que estaban ahí. Al Ebeo también, bueno, al Amorreo, bueno, ya lo dije. Todos los que están ahí, sáquenlo. Y el Señor le dice esto: porque si ustedes no lo sacan completamente, van a ser saetas en sus ojos, es flechas, espinos, lanzas en vuestros costados que les van a atormentar siempre. Quiere decir que le está diciendo al Señor: si nosotros somos tierra y el Señor nos entrega promesa, le está diciendo: quita de tu corazón todo lo que tengas que quitar, porque si tú dejas algo, siempre te va a estar atormentando. No sé si me voy a entender. ¿Alguien ha sufrido, verdad, estos tormentos de cosas que vienen de arrastre y todavía no las vence? Y el Señor le dice: sácalas completamente, desarráigalas completamente, porque si no van a ser lanzas en tus costados. Te van a estar atormentando en tus ojos y en tu costado. Tienen que desarraigarlo. Entonces, convertirnos a Dios no significa, hermanos amados, solamente una parte, significa todo. Convertirnos a Dios es todo. Yo recuerdo y le he enseñado un párrafo bíblico que ya yo creo que se ha acuñado a usted esa revelación de ese capítulo, cuando Jeremías le está llamando la atención al pueblo, profetizándole, y el Señor, ¿verdad? Y reclámale al Señor diciéndole: este pueblo como que no escucha, como que no atiende. Y el Señor le dice: Jeremías, si tú te convirtieres. Jeremías era un profeta de oficio. Entonces, ¿cómo Dios le dice a Jeremías como profeta que se convierta? Eso deja sentar una verdad, que hay
muchos convertimientos. Hay un convertimiento que se da cuando nosotros nos arrepentimos, descendemos a las aguas y participamos de la naturaleza de la resurrección, según Romanos capítulo 6, que nos hacemos semejante a Dios en su muerte y en su resurrección, ¿verdad? Pero luego que ya resucitamos en ese inicio, como en esa primera faceta de la conversión, van a venir otro tipo de conversiones. Conviértete de tus malos hábitos. Conviértete de tu mal carácter. Conviértete de tus pensamientos. Conviértete de tus malas ideas. Conviértete de aquello que tienes que quitar de tus ojos, de tu mente. Es decir, conviértete en tu caminar. A lo mejor tus pies todavía no se convierten. A lo mejor se convirtieron tus manos, pero a lo mejor tus pies no se convirtieron. Y los pies se apresuran todavía al mal. Entonces te arrastran al lugar donde tú no tienes que ir. Pero tus manos, hermano, antes eras violento y ahora ya no eres violento. Pero tus pies todavía te conducen al mal camino. Es decir, todavía habían facetas de conversión que todavía no habías cubierto totalmente. Entonces dice aquí, convertidos de todo vuestro corazón. Convertidos con ayuno. O sea que el ayuno también es una herramienta para poder convertirnos al Señor. Conviértete con lloro. A mí me llama la atención gente, hermanos amados, insensible. Hoy día en la mañana estaban hablando acerca del corazón duro. Para mí el corazón duro es un corazón insensible que no responde a lo que se está ministrando. Discúlpenme lo que le voy a decir ahora. Espero que no le caiga duro, pero si le cae duro es la palabra. La Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Entonces cada vez que usted viene a la casa del Señor debería venir con una expectativa. Pero también esa expectativa usted la tiene que plantear desde la salida de su casa. Es decir, usted se va a ir a la casa del Señor y dice: Señor, hoy día voy para que tú me hables. Y voy con mi corazón dispuesto ¿a qué? A alabar tu nombre, a danzar, a oír tu palabra, a orar, a levantar mis manos. Porque verdaderamente yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Pero si usted viene solamente, disculpe esta alusión, como un pajarito que va nomás, ahí está, se sienta, termina la reunión, se va, luego para su casa, después termina y viene nuevamente, pero no tiene una conciencia, de lo que viene a hacer a su casa, quiere decir que todavía tiene aspectos en los cuales se tiene que convertir de todo su corazón. Conviértete con lloro es, responde a la palabra, sé sensible. Las lágrimas responden, hermano, a una sensibilidad en el alma. Y la Biblia habla en un salmo, dice que luego que ellos hayan pasado por el valle de las lágrimas, ascenderán en las gradas hasta el trono del Señor. El valle de Baca es el valle del lamento de las lágrimas. Quiere decir que yo cuando vengo y me convierto con lágrimas, quiere decir que estoy respondiendo en mi alma lo que Dios me está ministrando. Me convierto con lamento. Lamento haberle fallado a Dios. Lamento haber cometido este error. Lamento haber fallado en esta área. Rasgad vuestros corazones. Y esto es interesante porque el hebreo normal venía a un momento de tragedia y lo primero que hacían, rasgaban vestidura en señal de cilicio y de quebranto. Pero algunos lo hacían por tradición, no por arrepentimiento, no por conversión, no porque verdaderamente tenían lamento, sino porque era una costumbre ya. Venía la crisis, el problema, rasguemos vestidura. O sea, pobre gente que trabajaba en la costura en aquella época. La pobre hermana de esposa, a lo mejor que le ayudaba a la costura al marido, dice: ya de nuevo rajó la ropa. Entonces el Señor dice: mejor que sea la del corazón. Convertíos a Jehová vuestro Dios porque es misericordioso. Ok, tomando como base ese versículo, diría que hay cosas en las cuales tenemos que volvernos. Entonces, volvamos a sus reprensiones. Proverbios 1, verso 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Tomemos un versículo y por favor, analícelo. No se trata de leerle versículos como papagayo, sino a lo mejor léele 1 o 2, pero que usted lo entienda, lo guarde y lo aplique. Volveos a mi reprensión. ¿Qué es una reprensión?
Le pregunto a usted, Proverbios 1, verso 23. Voy a buscárselo acá. Por favor, de a uno. Una exhortación, dice el hermano. ¿Quién más dice algo? Una llamada de atención, dice la hermana. ¿Qué más dice usted? Un orden, una orden. ¿Qué más dice el hermano? Una corrección. Aquí nosotros vemos, no sé, lo sé bien, pero yo se lo voy a trasladar. Reprensión aparece ahí en su palabra como un castigo. Aparece también como una amonestación. ¿Se acuerda que usted va a ser amonestado? El futbolista que pega una chuleta maldada en el campo y de repente dice, le van a sacar roja. No, tiene amonestación amarilla. Le está diciendo, te advierto, una chuleta más que me dé sin proporción, la roja y se va para afuera. O sea, una amonestación es una advertencia. Cuando el Señor le dice, volveos a mi reprensión, vuélvete a mi amonestación, vuélvete a mi advertencia. Pon atención cuando yo te estoy advirtiendo lo que te puede ocurrir. Nadie pone atención en las advertencias. Cuidado, zona de derrumbe. Si es zona de derrumbe, usted tiene que ir más apegadito al muro o un poquitito más lejos al muro. Le están dando una advertencia. Cuidado, obras de construcción a tantos metros adelante. Disminuye la velocidad, etcétera. La tradición hebrea lo identificaba como loros, con los loros. Traducción de pavos reales, como quien dice, gente que demostraba algo que no era. Entonces le está diciendo, esta gente se comporta como verdaderamente fueran calidad, pero no lo son. Ahora viene acá y habla acerca de reprensión, amonestación, advertencia, refutación, corrección, castigo, razonamiento. Como quien dice, el Señor le estaba diciendo, vuélvete a mí y razona en lo que te estoy diciendo. Versículo de predicación al aire libre de años. Dice, venid luego, dice el Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí. ¿Dónde está ese versículo? Isaías, muy bien, pero los demás no tienen ni idea. Capítulo, muy bien, versículo, mucho. Ok, pero está muy bien, hermana Eli, Isaías capítulo 1. Pero ese párrafo le está diciendo, volveos a mí y razonemos. Es decir, acércate por favor a mi reprensión, a mi amonestación, a mi advertencia, a mi argumento que te estoy dando para que no falles. Es como cuando el papá se sienta con el hijo y le está diciendo, hijo, siéntate, mira, tú quieres ir a tal parte. Esa parte es peligrosa, hijo. No te recomiendo que tú vayas. Yo he pasado por ahí. Hay un bache aquí, hay un hoyo acá. ¿Para qué vas a ir por ahí? No vayas. Hazme caso a mi advertencia. Por favor, razona conmigo. No sé si me voy a entender. ¿Cuántos padres no le dan consejos así a sus hijos? Entonces nos está llamando el Señor a la cordura. Hermano, yo pienso que el Señor nos está llamando a una cordura. El que no sabe que la venida del Señor está a la puerta, no sabe dónde está parado. Perdóneme que se lo diga, hermano, sí. O sea, si lo que pasa en Israel, lo que pasa en el comercio, lo que pasa en la política, lo que pasa en la economía, lo que pasa en las religiones, lo que pasa, hermanos amados, en el cosmos, lo que pasa con esta bola de fuego cae en el océano, lo que pasa con la advertencia de la tierra, los tsunamis, los tornados, los tubos esos magnéticos, hermano amado, y la gente dice, no, eso siempre ha estado. Mentira. Porque fíjese que el concepto aún de tsunami también es medio moderno.
Pero como que hubo una época donde hubo una proliferación de todo esto. O sea que antiguamente usted decía, las guerras, pero hoy día, hermano amado, el tema de la guerra, hermano amado, es como un concepto. Usted dice, se van a tirar misiles. Y usted dice, ah, mira, el loco de allá va a tirar otro misil. Como que ya está condicionado para oír eso. El loco este de Corea del Norte, Kim Jong creo que se llama, ¿verdad? O sea, dice ahí, ya vamos a tirar unos misiles. Entonces como la gente, oye, van a tirar unos misiles, el otro no. Me atacan una vez, yo 52 golpes le voy a dar. 52 golpes me va a dar, 300 te voy a dar. O sea, hermano, amenazas para allá, amenazas para acá. Rumores de guerra y guerras. Pero miren lo que está ocurriendo hoy día con la migración. Es el tema, hermano, del racismo. Hermano, Europa es un país muy racista. ¿Para qué decir Francia? Los franceses, hermano amado, puros franceses, no los africanos radicados en... Usted sabe que hay muchos africanos radicados en Francia, ¿verdad? Pero el porcentaje, creo, de musulmanes que está también en Europa es muy grande. Como por ejemplo, algunos ejércitos, si no me equivoco, el ejército mayor de Rusia tiene mucha ascendencia musulmana. No sé si el 85% del ejército tiene de religión musulmana. O sea, que una locura. Por eso que estamos en la época de la noche y la Biblia dice que el sol no te herirá de día, porque en el amanecer de la historia de que vino el Señor, la figura más fuerte era el sol. Por eso eran las Saturnalias, por eso la iglesia imperial tenía la figura del sol, que es la figura de la iglesia católica. Pero dice, el sol no te herirá de día, pero ahora estamos en la noche. La noche se ha acercado. Entonces ahora no te herirá la luna de noche, porque el símbolo de la iglesia musulmana, de la religión musulmana, es la luna. Entonces yo me pongo a pensar, hermano, que todo este escenario escatológico, el tiempo del fin, el que no lo mira, hermano, no sabe lo que está haciendo. Yo quisiera, hermano amado, solamente cerrar la Biblia y decirle, gritándole, volvámonos al Señor. Con todas sus letras, atienda la amonestación. Atienda la exhortación, atienda la advertencia. Hermanos amados, yo digo de parte del Señor, cuando uno está en el culto, he vivido momentos de esa índole. He sentido fuerte una presencia del Espíritu Santo para poder amonestar a gente. Uno de ellos, un día el Señor me entregó una palabra de amonestación muy fuerte de un joven que estaba aquí en el altar. Y el Señor me llevó a decirle, vuélvete a Él, o si no, una sentencia. No se atendió la amonestación. Entonces cuando el Señor nos está hablando, hermanos amados, no está jugando. Iglesia, cuando Dios te habla, no está jugando. El tiempo de la reconciliación, de la consagración, no es un juego. Es una oportunidad del cielo para volvernos a Dios. No piense usted que tiene todo el tiempo. No piense así, porque estamos viviendo días finales. Vuélvase al Señor, vuélvete a mi reprensión. ¿Para qué? Porque aquí yo derramaré mi espíritu, rebosar, manar, haciendo espuma, prorrumpir, expresar, comunicar. Voy a explotar, voy a desatar. Voy a dar inmensidad. Hermano, cuando dice derramar, es decir, vuélvete a mi advertencia, porque si me pones atención, te derramaré. Voy a derramar de mi espíritu. Yo no sé si alguien quiere llenarse del Señor. Y ahí te haré saber mis palabras. Un ejemplo que le quiero trasladar de esto: aposento dentro de sus traducciones significa como una bodega de provisión. Entonces cuando el Señor le dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero le está diciendo al Señor, entra en tu bodega de provisión. Y cuando yo entro en la bodega, hermano, a la alacena, al mueble, usted va y dice, la hermana dice, ¿qué vamos a cocinar hoy día? Voy a ver lo que está en la... Y abre tallarines, arrocito, lentejas, garbanzos. Hoy día vamos a hacer unos porotitos. Y saca ahí una bolsa de porotitos. ¿Y de dónde la sacó? De su bodega.
Pero en la Biblia es aposento. Entra en tu aposento, es decir, entra en tu bodega de provisión. Dígame si no es tremenda esa. ¿Por qué se lo digo así? Porque el Señor dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, ellos tendrían que hablarle a mi pueblo. Pero como no han estado en el secreto, no tienen que hablarle a mi pueblo. Es decir, Dios no les hizo saber sus palabras. O sea, ¿cómo nosotros saber lo que Dios quiere que aprendamos o lo que Dios atendamos? Tenemos que entrar en nuestros aposentos. Hay una película que le llamaban Cuarto de Guerra. ¿Alguien la vio? Ese es su aposento. La abuelita entraba y decía, voy a entrar en mi aposento, pero cerrada la puerta, era su bodega de provisión. Ahí se suministraba la fuerza, la presencia, el poder, la revelación, los diseños, los consejos, la instrucción. Hermano amado, no va a pensar, yo estoy ahí orando, le digo al Señor, Señor, háblame tu palabra, Señor, muéstrame tu palabra, Señor, oriéntame, Señor, despiértame, Señor, descúbreme tu palabra. ¿Pero dónde? En el aposento. En el aposento. Ya algunos hermanos piensan que esto es llegar y hablar. No piensa así. Si han habido casos de gente que dice, no, pero yo solo lo voy a hacer. Se le cierra la boca. Porque no es algo natural. Usted puede tener muchas competencias naturales. Usted le puede hablar a los clientes, a los proveedores. Usted puede pararse a hablar en cualquier parte. Pero otra cosa es pararse en la presencia del Señor en un altar a hablar palabras de vida para un pueblo que tiene paladar y que tiene al Espíritu Santo dentro. Es otra cosa eso. Entonces vuélvete a la reprensión del Señor para que el Señor te haga saber sus palabras. ¿Para qué el Señor nos quiere hacer saber sus palabras? Para que sepamos cómo debemos conducirnos. Es decir, si yo voy y me vuelvo el Señor a su reprensión, derramará de su espíritu sobre mí y me hará saber sus palabras. Es decir, me enseñará lo que yo tengo que hacer. Esto es muy importante porque los hijos de Isaacar, dice la Biblia, que eran entendidos en los tiempos y todo el pueblo le hacía caso a lo que ellos decían. El que tenga claridad de las palabras del Señor va a saber el camino por el cual hay que transitar y hay que andar. Y yo espero, yo anhelo, yo le ruego a Dios que nos haga ser de esa estirpe, de esa gente que sabe verdaderamente los tiempos que estamos viviendo. Yo, hermano, apelo como pastor a un pueblo que empiece a impregnarse de un espíritu de súplica, de un espíritu de ruego, de un espíritu de gemir, de clamor, que se vuelva el Señor en plegaria, que se vuelva el Señor en oración, que rasgue su corazón en humillación, que le eleve su voz al cielo y le diga, Señor, necesitamos de ti, necesito de ti en mi vida, yo te quiero ver, Señor, y quiero que limpies mi corazón, porque te quiero ver en mi casa, te quiero ver en mi mesa, te quiero ver en mi trabajo, te quiero ver aquí en la iglesia, te quiero ver en mi servicio, Señor. No quiero, Señor, no quiero oír mi voz, quiero oír tus palabras. Eso lo vamos a conseguir en el aposento, en el lugar secreto, donde el Señor nos va a hacer reflexionar, donde el Señor nos va a decir, a ver, hijo, acércate, esto está mal, corrígelo. Sí, Señor, lo voy a corregir. Porque de repente, hermanos amados, nosotros necesitamos, hermanos, no tan solamente quedarnos en lo que sabemos, hay que practicarlo, hermano amado. Mucho mensajito de WhatsApp, mucho amén, mucho lo voy a hacer, te voy a tener presente en mi oración. Actívelo, acciónelo, hermano. Sí, yo sé que hay que ir a buscar a las almas que se están perdiendo. Activa los pies del evangelista. Sale a la calle, hermano. Yo sé que hay que hacerlo. Hazlo entonces. Porque si no, hermanos amados, ¿cómo no vamos a volver a la reprensión del Señor? Si el Señor está en la voluntad de Dios, es que nadie se pierda.
Esa es la voluntad de Dios. Nos dice así la Biblia en Pedro, que Él no quiere que nadie se pierda, por eso prolonga el tiempo de su venida, para que muchos procedan al arrepentimiento. Y si nosotros conocemos la voluntad de Dios, ¿por qué entonces no oímos su amonestación, su exhortación, su advertencia para poder accionar? Dios santo. Si respondéis a mi reprensión, hoy, si respondes, si te hace ruido, si te hace reflexionar, si le pones verdaderamente atención a lo que te estoy diciendo, derramaré mi espíritu sobre ti. Derramaré mi espíritu sobre ti. Derramaré mi espíritu sobre ti. Alguien que vino en esta noche a ponerle atención a la palabra de Dios. Alguien que vino a este culto a decirle al Señor: vengo a atender tu reprensión. Vengo a escuchar tu advertencia. Porque quiero que me tomes como un vaso, como un recipiente de honra. Que cuando tengas que hablar, tengas tu oído agudo y que puedas oír la voz del Señor. Yo le dije un día a una hermana en la vigilia, orando y clamando, una hermana acá se levantó en lenguas y comenzó a hablar en lenguas, a hablar en lengua, a hablar en lengua. Se levanta la hermana a hablar en lengua y en la última fila había una hermana. Se levantó la lengua y la hermana reventó en llanto atrás. Y yo dije: ¿tú entendiste lo que estaba diciendo? Sí, pastor, entiendo todo, era para mí. ¿Por qué no levantaste la voz? Lengua interpretada se transforma en profecía que edifica al pueblo. Hay un montón de hermanos acá que interpretan lenguas, pero tienen miedo. Hay un montón de hermanos que tienen dones proféticos, pero tienen miedo. Y eso, le voy a decir algo, muchas veces son espíritus. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene problemas para oír la voz de Dios, muchas veces le cierra la boca. El tema del oír y del hablar está directamente relacionado. Un espíritu sordo y mudo, sordo y mudo. Generalmente el problema es que la persona que oye con dificultad le cuesta mucho hablar bien. Derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Hay palabras que están en medio del pueblo que necesitan hacerse saber porque vienen de parte de Dios. Habían dos jóvenes que le fueron a decir a Moisés: Moisés, hay un campamento, gente que está profetizando, y nosotros le dijéramos que no lo hicieran. Tal cual como los discípulos del Señor en el Nuevo Testamento. Y Moisés le dice: ¿tienen cuidado de mí? Como que diciendo, ¿les causa problemas que profeticen? Yo espero que todo Israel profetice. Y mira el principio, como quien dice: yo quisiera que hubiera una conexión tan fuerte con Dios del pueblo que pudieran también tener palabra de Dios en su boca. Otra traducción es: arrepiéntanse cuando yo les reprendo. Yo derramaré mi ruaj a ustedes y haré mis palabras conocidas a ustedes. Y yo miro, hermanos amados, que el Señor, hermano, no tan solamente nos lleva a un consejo, porque ¿qué sería solamente oír la palabra para saber? ¿Qué sería que usted viniera solamente a oír una palabra? A mí me gusta, por ejemplo, esas palabras. Yo cuando juego a la pelota de repente y los muchachos se empiezan a desmotivar, yo le digo a uno de los jovencitos: no te salgas del partido, todo está en tu mente. Anima a tu equipo, fortalécelo, levántale, grítale, aréngale, porque así te van a reaccionar. Sí, lo que pasa, no, levántale. Y yo le digo ahí: tú tienes potencial, y es del equipo contrario, ¿ah? Pero yo le digo: ¿para qué? Para que sea el partido competitivo. Entonces le digo: levántate y aréngale. Y él empieza: ya, pues muchachos, vamos, tócala. Y se empieza a levantar el equipo. Entonces yo me miro, hermanos amados, que hay gente que de repente está acá y yo pudiera bajar y de repente le tomara así: ¿escuchaste esta palabra? Sí, la escuché. Y la agarré así. ¿Entendiste lo que te dice? Sí.
Papá, ¿te entendiste lo que te estoy diciendo? Sí, sí entendí. Y como que el Señor me llama a ver eso, como que le está diciendo, arrepiéntete cuando yo te reprendo. O sea, despierta cuando yo te estoy diciendo algo. Y si tú entonces captas lo que yo te estoy diciendo, lo vas a accionar. Porque voy a derramar de mi espíritu sobre ti y te voy a hacer oír mis palabras. Vas a entender lo que yo quiero que tú hagas. Amén. Tocahat significa también en la reprensión, castigo, corrección, refutación. Se lo leí en el Strong recién. Ok. Volvamos a su reprensión. Volvámonos a su señorío. A ver, yo le pregunto, ¿para todos los que están aquí el Señor Dios es su Señor? Ok, no me grite. Ezequiel 14, verso 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, que dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Yo miraba un párrafo de la Biblia en el libro de Ezequías, hermanos amados, que esto es interesante, porque yo se lo voy a plantear de esta manera. El profeta Ezequiel tenía que hablarle a un pueblo que era de dura cerviz. El Señor le dijo al profeta Ezequiel, voy a quitarte la niña de tus ojos. El deleite de tus ojos te lo voy a quitar. ¿Cuál era el deleite de los ojos del profeta Ezequiel? Su esposa. Entonces le dice, de aquí a poco tu esposa va a partir y te la voy a pedir, y eso va a ser una señal para que tú le hables al pueblo, porque no quiero que te desenfoques. Mira, tremenda, Dios nos guarde, hermano. Yo no quisiera esa prueba. ¿Usted quisiera esa prueba? Dios santo. Porque este pueblo que te voy a mandar es un pueblo de dura cerviz. Y dice la Biblia que lo tomó en el espíritu y lo metió dentro del templo y le dijo, mira las abominaciones que están dentro. Y cuando miraba dentro del templo, entraba en las recámaras sacerdotales y miraba todo grafiti que estaba en las murallas de reptiles, de animales inmundos, hermanos, de imágenes que tendían a corromper el corazón del hombre y los ojos de los hombres. Y él decía, estas cosas abominables se hacen en los sacerdotes que están ocultos al pueblo. Y luego le aparece otro lugar y ve un falo. Usted sabe lo que es un falo, ¿verdad? Ve un falo y ve muchas, hermano, gentes postradas en dirección al sol, postradas al falo, adorándolo. O sea, gente que tiene una inclinación a orientaciones, hermano amado, un poco distorsionadas. Pero todo eso se lo muestra el profeta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted como hombre de Dios? Porque la Biblia dice que nos tenemos que llegar a nosotros a transformar en vivientes. Entonces usted dice, hombre santo, viviente, vigilante, va a llegar a una condición superior. Pero como viviente es interesante que, como le dije en la mañana, mucho ruido y pocas nueces. Eso quiere decir que el profeta Ezequiel ve que los seres vivientes tenían ojos y tenían ruedas. Eran como una estructura de metal. Eran como los Transformers. ¿Se acuerda que ellos como que tenían patines? Bueno, la visión que vio Ezequiel era así. Los seres vivientes tenían ruedas, pero tenían ojos. Es decir, el viviente que, hermano, conectaba su visión, la rueda se movía. Entonces, mire que un ministro que no sea viviente, si no se mueve con la visión, la rueda no se mueve. ¿Qué le quiero decir con eso? Que para que las cosas comiencen a marchar, usted tiene que ser un viviente que conecte su visión para que la rueda se mueva. ¿Quiere que las cosas cambien en su casa? Conecte la visión para que las ruedas se muevan. Si usted no se conecta en la visión como viviente, nada del vehículo se va a mover. Pero si usted empieza a tener la visión como viviente, entonces las ruedas van a comenzar a moverse y va a comenzar a avanzar. Amén. Ok. Entonces aquí dice
convertidos de vuestros ídolos. El pueblo tenía abominaciones de idolatría. Aquí la palabra que tiene que ver con idolatría, tiene que ver con tronco, tiene que ver con ídolo, idolatría, terafín. Ponga atención ahí, esta palabra es interesante, terafín. ¿Qué era un terafín? ¿Qué es lo que era un terafín, iglesia? No es un serafín, es un terafín. ¿Qué era un terafín? ¿Un qué? Un ídolo pequeño. Fíjese que usted no tan solamente un ídolo pequeño, ¿verdad? Habían distintos tipos de terafines, pero tenía que ver con una imagen de un ídolo familiar. Es un terafín. ¿Alguien vio la película, verdad, de Gladiador, que hizo un actor que se llama Russell Crowe, algo así? ¿Sí? ¿Se acuerda que él tenía una bolsita con unos monitos chiquititos que él ponía, y era mujer y eran sus hijos? Eran sus terafines. Los terafines son ídolos domésticos. ¿Se acuerda cuando Raquel salió de la casa de Labán y él tomó los terafines, los ídolos domésticos? ¿Se acuerda cuando Mical quiso cubrir a David y en la cama puso un terafín grande, lo taparon y le puso como con cabello, ¿verdad? Y cubierto. Terafines son ídolos domésticos. Ok. Ídolo aquí, terafín, sanador, terafín, ídolo de familia, estátulo, ídolo, terafín. Entonces, cuando el Señor aquí nos dice, entonces, voy a volver acá. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, convertíos, volveos de vuestros ídolos, volveos de vuestros terafines. Es decir, dejen de idolatrar a sus ídolos familiares. ¿Cuáles son tus ídolos familiares? ¿Qué es sus ojos, hermana Violeta? ¿Qué? Es su vida. Ahí tiene 3 hijos. Son sus hijos, son toda su vida. Los va a amar, los va a cuidar, los va a aconsejar, los va a guiar. Son todos para usted sus hijos. Y el Señor le dice, ¡ojo! Que tus hijos no se transformen en terafines, en ídolos domésticos familiares. Porque si tú los pones antes que mí, entonces tú tienes idolatría en tu corazón. Usted es hijo de Abraham, porque dice la Biblia que los hijos de Abraham son hijos de fe. Si los hijos de Abraham son hijos de fe, quiere decir entonces, hermanos amados, que nosotros vamos a vivir las obras de Abraham. Y dentro de las obras de Abraham, Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame a tu hijo. Ahí tienes a Ismael. No, al que tú amas. Así que como padre le conviene entregar a su hijo al Señor. Entrega a sus hijos al Señor. Porque si el Señor ve que sus hijitos son primero, segundo, tercero en su corazón, va a tener problemas con el Señor. Porque dice la Biblia que el Señor no comparte con nadie lo que le pertenece. Ídolos domésticos. No hay como su hijo. No hay como su hija. No hay como su familia. Mire, hermanos amados, que de repente hay unos padres que tienen hijos, varones, ¿verdad? Hijos, está bien dicho, varones no, hijos. Que tienen hijos y que, hermano, no hay señorita que llegue a la expectativa, al nivel de su hijo. Lo que pasa es que mi hijo es el Buzz Lightyear del reino. Hermano, es el hiper, mega, archi, ultra, penta, giga ministro. Y ninguna señorita le hace el peso. ¿Qué es lo que tienen con su hijo? Lo tienen en un altar, idolatría, lo tienen muy alto. Al revés igual, es que mi hija es mi hija. Es mi hija. Y no hay ningún varón que llegue a la estatura de mi hija, porque yo a mi hija le he dado lo mejor, la he educado, le he enseñado, le he dado la profesión, le he dado su cama, su pieza, le llevo de vacación a donde quiera. ¿Para qué? Para que venga a meterse con este tipejo.
Idolatría. Idolatría. Porque a lo mejor usted, su hijo o su hija, que está en edad de merecer, es decir, que tiene una edad ya para formar un noviazgo, que ya pasó por el periodo de amistad, que ya pasó por el periodo de noviazgo, se va a casar. Entonces, esa edad que va a empezar a construir algo, usted podría pensar, no hay nadie que le haga el peso, pero que usted desconoce que Dios levanta del muladar a quien quiere. Entonces usted hoy día lo puede mirar. Hermano, si a usted se le mete un espíritu racista, que usted tiene un hijito muy blanco, prepárese, hermano amado, porque con la emigración, un poco de hermanas, hermano amado, morenitas van a empezar a llegar. Es que a mí me gustan las blanquitas para mi hijo, porque mi hijito es blanquito, entonces no me lo veo con una morenita. No sea racista. Y al revés igual. No es que mi hija es blanquita, entonces no lo veo con ningún negrito. No sea racista. A lo mejor su hija quiere ser un tuyo. Hermanos, nosotros tenemos que orar por nuestros hijos. Iglesia, hay que orar por nuestros hijos. Enseñarle palabra, enseñarle principios, enseñarle valores, pero la oración más grande que tiene que hacer como padre: Señor, que el joven que se acerca a mi hija, que la señorita que se acerca a mi hijo, que tenga temor de Dios en su corazón, que te ame con locura, porque si te ama a ti con todo su corazón, sé que va a amar a mi hijo, a mi hija con locura también. Porque usted, hermano amado, se puede ensartar, hermano, con que a su hijita le gustó, no sé, el Brad Pitt, hermano amado, de la esquina, rubio, de ojo verde, hermano amado, y con tremenda cuenta corriente en el banco. Pero la va a engañar un montón, la va a maltratar, le va a dar mala vida, la va a humillar, le va a hacer un daño psicológico. Entonces usted pensó solamente en lo material. Ahora, tampoco, hermano amado, sea tan tirado al piso. También mire, hermano, que los pretendientes o que el joven y la señorita se ha esforzado. Amén. ¿Por qué me metí ahí? Bueno, por algo, ¿verdad? Que sea esforzado, que estudie, que se prepare, que sea trabajador, etcétera, para que tampoco diga, no, ¿de qué va a vivir? No, de fe. No, que también trabaje, se esfuerce, sea esforzado, ¿verdad? Por fructificar. Porque, hermano amado, la verdad es que muchos jóvenes se quieren casar para multiplicar, pero la verdad es que primero hay que empezar a fructificar. Salgamos de aquí mejor. Terafines. 1 Samuel 15, verso 23, porque como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Palabra que le dijeron a Saúl. ¿Por qué? Porque era un rebelde. La rebeldía es como idolatría. Pastor, yo no tengo ningún aspecto idólatra. Mire, todos mis hijos son entregados al Señor, pero es rebelde. Hermana, sujétese. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hermana, ¿usted respeta a su marido? ¿Por qué? Movimiento feminista y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Hermana, porque es la enseñanza de la palabra. Porque al marido le dicen que ame y a la mujer le dicen que se sujete. Son principios del reino. Nosotros no podemos movernos por los principios del sistema. Tenemos que movernos por los principios del reino. Y cuando nos movemos por los principios del reino y el varón entiende su lugar y la mujer entiende su lugar y la familia entiende su lugar y los hijos entienden su lugar, entonces Dios desata una bendición muy grande en su lugar. Entonces no sea rebelde, porque es como pecado de hechicería, de adivinación, hermanos amados, y eso es peligroso. Ser un hechicero por ser rebelde, por no querer obedecer al consejo de Dios, es peligroso. Usted, hermano, se puede apartar de una manera terrible. No sea rebelde, hermana.
Hermano, no sea rebelde, sea humilde, atienda el consejo, escuche, respeta a su marido. Hermano, si hay hermanitas que son tremendas, voy a hablar para allá mejor. Hermanitas que son tremendas, hermano amado, la potra zaina le decían cuando era joven. No ha llegado el hombre que me domine. Mire, hermano. Y por ahí el hombre también es machista. No hay ninguna mujer que a mí me haga, hermano, que yo haga. No, hermano. Si la Biblia dice que nos debemos sujetar en amor los unos a los otros, en amor. Mi esposa no me manda. ¿Usted cree que mi esposa me manda? No me manda mi esposa. Mi esposa solamente me da su opinión, me da su consejo, me dice, amor, yo lo haría así, yo creo que esto puede ser acá, esto es lo demás. Y yo en amor la escucho y me sujeto a su consejo, a su orientación. Usted quiere estar diciendo, Romina, ahora mismo, avanza, muévete, vístete, haz. No, si no es mi empleada, es mi esposa, es mi compañera. Yo le digo a mi esposa, amor, yo creo que no está bien esto. Amor, ¿te acordaste de hacer esto? Yo creo que esto tienes que cambiar. ¿Y qué? ¿Usted cree que me dice? ¿Y qué me decís tú? ¿Aquí qué? ¿Qué me decís? No, me dice, gracias mi amor, sabes que no la había visto. Y yo también cuando le digo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. No lo había visto, tienes toda la razón. Voy a hacer eso que tú me estás diciendo. Porque hermanos amados, nos tenemos que sujetar en amor. Así que diga al que está al lado suyo, no sea rebelde. ¿Te están hablando? Es volvernos a su señorío. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Si esta es la otra, hermano, ¿cuánta gente le dice, Señor, tú que estás en el cielo? Y las winchas, pues hermano, ni hace nada de lo que Dios le dice. Si la Biblia dice, si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está vuestro temor? Partamos, hermano amado, ¿qué cosas se hacen por tener temor al Señor? Ayúdame a predicar. Diezmar, darás tu diezmo para que aprendas a temer. Yo le tengo temor al Señor. Y de tu trabajo no diezmas. ¿De qué temor estamos hablando? ¿Qué otra cosa? Dios mío. Voy a dejarle tarea para la casa, hermano. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Quiere decir, hermanos amados, que aquellos que tienen como señorío al Señor, tienen una comunión íntima con Él, y el Señor también tiene una comunión íntima con ellos porque le temen. Por ejemplo, la Biblia dice que nada le falta a los que le temen. Porque la Biblia dice, si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está vuestro temor? Quiere decir que aquel que se sujeta al señorío de Dios debería tener un temor reverente hacia Él. Y si tiene un temor reverente hacia Él, tiene comunión íntima con Él. El Señor atiende a sus deseos. El Señor les provee lo que necesitan. Alguien que diga amén a eso. Pues nada le falta a los que le temen. El Señor los defiende. No estaba ministrando eso Sebastián hace poquitito acá, que estaba diciendo, el Señor pelea vuestras batallas, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le y los. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que te mando? Gente que le ha ofendido a usted y usted está llamado a perdonar y no lo perdona. Gente que está llamada a hacer misericordia porque Dios tuvo de usted misericordia y no lo hace. Gente que hoy día Dios le salió al encuentro y ahora es un egoísta que no es capaz de llevarle la palabra del evangelio a nadie. Gente que llevaba su idea, gente que es dueño de la verdad, gente que no tiene humildad y es consejo del Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos se quieren volver al Señor? ¿Cuántos se quieren volver a su reprensión? ¿Cuántos se quieren convertir de todo corazón? Ese es el Curios. El Curios es el Señor, es el Rey. El esclavo, hermanos amados, buscará hacer la voluntad de su Señor porque es un siervo. Pero el Hijo
aparte de querer hacer la voluntad de su Señor, busca honrar. Busca honrar. Por eso que es hijo. Ponga atención. El siervo teme para cumplir el mandato, pero el hijo respeta para hacer el mandato y buscar honra al hacerlo. Superior. ¿Estás buscando honrar a Dios en lo que haces al cumplir tu mandato? En la mañana estuvieron hablando acerca del turno. Zacarías oficiando en su turno. Tener temor del Señor es tener respeto a lo que Dios te mandó a hacer. Pero si tú buscas honrar a Dios, entonces tienes que hacer lo mejor en tu turno. No solamente cumplir. Es decir, si se lo pongo en un concepto administrativo, ser eficaz no es lo mismo que ser eficiente. Ser eficaz es cumplir. Ser eficiente es cumplir en todos los rangos superiores y mejores. En tiempo, en lugar, en posición, en oportunidad. Eficacia es hacerlo, cumplir de la mejor manera en todo. Eficaz es cumplir. Entonces cuando yo voy a esta palabra, hace lo que yo te pido, Señor, yo cumplo lo que tú me pediste. Pero si Él aparte es tu Padre, vas a buscar cumplir lo que te manda y al cumplirlo buscarle darle honra, dar lo mejor. Por eso que el Señor dice, si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está vuestro temor? Y si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está vuestra honra? Al Padre se le honra. Por eso que, hermanos amados, son facetas tan importantes, aprender a honrar. Hermanos, es un trabajo. Honrar a los padres es un trabajo. No tan solamente de hablarlo, hermanos amados. Porque si usted busca la palabra honra, la honra tiene que ver con pagar, con tener un precio. Esa es la honra. Búsquela usted, por favor. Es decir, que yo le puedo decir a mi madre, yo te honro de palabras. Pero si yo no le ayudo en lo que puedo ayudarle, ¿cómo la honro? El honra implica también pagar, implica también desembolsar, implica una acción, porque estoy valorando algo. Yo cuando estoy con mi pastor y le digo a mi pastor, ¿comiste? No, me dice, no he comido. Entonces tú, vamos a comer, yo te invito. ¿Y usted quiere decir que dice mi pastor que pague? No, yo lo estoy invitando porque me honra. Está de cumpleaños mi papá, yo le digo, papá, mi pastor le llevo su camisa de regalo. Le regalaba una camisa que le gusta harto, se las pone siempre. Entonces yo le digo, ¿te gustó esa camisa? Entonces sí, me dice, si esta me la regalaste tú. Yo le llevo un regalo, y en invierno un chalequito, o lo que sea. Le hicimos un cumpleaños, hermano, lo organizamos con mi esposa también, otros pastores, para honrar. Así también con mi pastora, yo le llevo un detalle. Un día le mandé a hacer un detalle a la Gracielita, le dije, prepárame esto de esta manera, ¿te acuerdas, hija? Y yo, no estaba de cumpleaños mi pastora, y yo se lo llevé. Entonces cuando llegué ahí, le dije, ¿está bien, pastora? Sí, está ahí en la oficina. Yo entré y le dije, mi pastora, ¿cómo está? Hola, me dijo Ronaldcito, ¿cómo está? Bien. La venía a ver usted, le traje un regalito, mire. Me quedó mirando, me dijo, ¿y por qué? Porque yo quise honrarte, te traje este detalle, espero que te guste. Y lo miró. Y había gente que estaba ahí y me dijo, ¡uy, qué lindo detalle! ¿Usted pensaba que yo iba porque me aplaudiera? No, porque era un detalle de honra. Porque mire, cuando uno honra, no necesita días. ¿Me está escuchando? Cuando uno honra, no necesita días. ¿Por qué de repente la esposa está tan enojada con el marido? Porque, hermanos, le regalan para el aniversario. Para el cumpleaños. Y todo el año que se lo traguen los leones. No, hermano, de repente un detallito, amor, te traje este chocolatito porque estaba pensando en ti. ¿Cuántas hermanas dicen amén a eso? Un detallito. Nada le está diciendo que le traigan el tremendo sanenú. Pero de repente hasta un Nicolo con amor cae bien. Un Incat cae bien. Un Capri de frambuesa, hermano, cae bien. Porque es un detalle y le aseguro que la esposa lo va a valorar de esa misma manera. ¿Sabe por qué? Porque lo ama. Así que temor y honra sea nuestra consigna para el Señor. Vuélvate a la reprensión, vuélvate al señorío del Señor,
Conviértete de todo tu corazón en todos los aspectos que tienes que convertir. Amén.